Amigos queridos, bienvenidos a un video nuevo más con Milton Fee, verdades bíblicas les espera. Este es un sábado espectacular, sábado 4 de mayo del 2024. Quiero especialmente darle la bienvenida a este video y enviarle un fuerte abrazo y un estrechón de manos a los 539 amigos que ya están suscritos a mi canal. ¿Y tú qué esperas para hacerlo y apoyarme a crecer en YouTube? Puedes suscribirte en el botoncito que dice suscribirse abajo, también darle like a mis videos y comentar si te interesan los temas bíblicos. También te comento que cuando salgo a conocer nuevos lugares, creo videoblogs y también los comparto en este canal. O sea que este canal tiene dos tipos de contenido: los videoblogs de paseos que hago y también los temas bíblicos. En el tema de hoy pretendemos analizar, comentar y poner en perspectiva el tema de la evolución. ¿Has escuchado hablar del tema de la evolución? Hay científicos muy preparados que se han dedicado a debatir en el tema de la evolución. De hecho, hay dos grupos de científicos que uno se denomina o autodenomina creacionistas y el otro grupo se denomina evolucionistas. ¿Qué significa evolución? La palabra evolución, en el sentido más estricto, significa el cambio permanente en periodos largos de tiempo de algunas características de las especies. Se apoya bastante en lo que fue el gran escritor Carlos Darwin, que escribió un libro que se llamó El origen de las especies. También han habido científicos que creen en el Big Bang. Hay científicos que creen que venimos de los gorilas, de los monos, que nadie nos ha creado como tal, sino que hemos sido parte de este proceso y vamos el día que moramos a ser parte de otro proceso de adaptación, etcétera, etcétera. Como les dije, esas siguen siendo en la actualidad teorías. Vamos a contrastar este tipo de teorías hablando un poquito de lo que dice la palabra de Dios y le vamos a dar un enfoque creacionista. En los dos tipos de científicos, los creacionistas y los evolucionistas, siempre ha habido un debate. Y en ambos se necesita la fe. El creacionista necesita la fe porque no podemos ver a Dios. Podemos ver sus milagros, ver sus maravillas. Podemos incluso escuchar esas impresiones en nuestra mente de que es la voz de Dios, tener sueños, recibir inspiración divina a través de sueños, etcétera, etcétera. Para ser un científico evolucionista también se necesita la fe. Se necesita la fe para creer que millones o miles de millones de años atrás tal y cual cosa sucedió. Así de que ambos grupos necesitan la fe. Partiendo de este preámbulo, quisiera contarles una experiencia que tuvo Isaac Newton, uno de los científicos al cual se le atribuye la teoría de lo que fue la gravedad. Ustedes pueden ver a Isaac Newton y el árbol de manzana y la manzanita cayendo, etcétera, etcétera. Además de muchos otros inventos que ahorita no vamos a discutir. Isaac Newton, debatiendo con un científico evolucionista, en cierta ocasión, el evolucionista creía en el Big Bang, que fue una explosión intergaláctica en donde todo quedó ubicado en donde está por esa explosión, cosa que en mi opinión no tiene ninguna lógica, ninguna base, ni siquiera teórica o que se pueda llevar al análisis. Sin embargo, a Isaac Newton, que no era un científico que le gustaba las disputas áridas, lo llevó a su taller y ese científico, admirado por un sistema solar que tenía, le preguntó: Isaac, ¿quién hizo este sistema solar? Está en tu taller, debes haberlo hecho tú.
Isaac Newton, con una sonrisa, le respondió: yo tenía algunos materiales, los agarré y los tiré al frente y de pronto este bello sistema solar apareció. Eso concuerda con la teoría que tú tienes de cómo se creó el universo. Después de haber escuchado la explicación de Isaac Newton, el científico sonrió, lo quedó viendo y dijo: el debate queda aplazado. Desde los comienzos de nuestra vida, desde que nosotros venimos a la existencia, siempre surgen preguntas. ¿Cómo comenzó todo? ¿Quién es nuestro padre? ¿Quién es nuestro abuelo? Y el abuelo del abuelo del abuelo, ¿quién es? ¿Cuándo comenzó todo? ¿Hace cuántos años? Etcétera. Y muchas de estas preguntas tienen su amparo y su explicación en la Biblia. En Génesis 1:1, la palabra de Dios afirma que en el principio creó Dios los cielos y la tierra. En el principio, ahí fue donde fueron establecidos los cielos y la tierra, el sol, las plantas, todo lo que podemos ver. Fue un ser supremo, un ser con capacidad y poder diferente al de nosotros, que creó, que elaboró, que diseñó, que confeccionó y que le dio vida a todo. Muchas personas con limitada expectación y limitado conocimiento pueden decir: pero yo necesito saber más, yo necesito saber quién creó a Dios. El tema el tema de llevar nuestra mente en esa dirección es bastante complejo y muchas veces el peligro y el problema es quedar con nuestra mente limitada ante un Dios ilimitado e infinito. ¿Te has puesto a pensar en cuán inmenso es el océano? ¿Te has puesto a pensar en cuánta agua hay en el océano? ¿Te has puesto a pensar en que si llevas un vaso, el agua del océano no podría caber en ese pequeño vaso? Lo mismo ocurre cuando queremos colocar en nuestra mente tan pequeña lo infinito de Dios. A través de la historia, Dios se ha revelado de muchas maneras. Dios ha demostrado su poder. Dios ha demostrado que todo lo ha creado y lo ha creado en beneficio de nosotros. Ni una pequeña semilla el ser humano puede hacer, una semilla que germine y que dé vida. De tal manera que no todo ha sido creado de la casualidad, sino que ha sido creado por una mente maestra, un ser supremo que todavía nosotros debemos conocer mucho más a través de las sagradas escrituras. Que a nosotros los seres humanos nos cuesta creer que un Dios solo habló y todo existió. Solo dijo: hágase la luz y fue la luz. Produzca la tierra seres vivientes y produjo seres vivientes, árboles, etcétera. Porque nosotros no somos así. Nosotros tenemos que eh, trabajar duro, pensar mucho para crear algo. Eso demuestra lo limitados que somos nosotros. Debemos depender de ese Dios creativo, de ese Dios creador, para nosotros poder hacer algo en esta tierra. En el Génesis, que significa orígenes, podemos encontrar de cómo comenzó todo. Hasta el día de hoy todavía vemos vestigios de algunas cosas que sucedieron allá en la antigüedad. Y todos esos lugares allí están como reflejo o como testigo de que todo sucedió. Por ejemplo, el Génesis nos habla de un diluvio. Nos habla de que la maldad había aumentado y Dios envió a un diluvio. Se han encontrado evidencias suficientes donde se encuentra el arca que Noé construyó. También a través de toda la geografía de este mundo podemos encontrar nosotros evidencia de que el diluvio sí realmente sucedió, en donde todas las montañas, en donde todos los valles, donde todos los acantilados y todos los barrancos y todos como queramos llamarle, se formaron. Vemos también en la geografía como algunas de las capas de la tierra quedaron en diferente posición y al descubierto de una forma diferente después de lo que sucedió en el diluvio.
En mi opinión, uno de los peligros más grandes en dudar de la creación de Dios es que también se suma a dudar también de que hay una vida mejor después de la muerte. La palabra de Dios es clara y dice que Dios va a crear nueva tierra y nuevos cielos en donde mora la justicia. Y si yo no creo que fue Dios que creó este mundo, voy a creer también en aquella falsa teoría de que cuando uno muere, hasta ahí llegó todo y no voy a tener esperanza. Voy a ser parte de aquel grupo que también cuando alguien muere es el último adiós y no tienen esperanza de poder ver a esa persona nuevamente en la resurrección de los muertos. Dice la palabra de Dios que Jesucristo es la resurrección y la vida, y el que cree en Él, aunque esté muerto, vivirá. Hay una promesa eterna, pero esa promesa se fundamenta también en el Dios creador, en el Dios sustentador, en el Dios que todo lo hizo hermoso. El mundo no es por causa de una casualidad. No hemos ido progresivamente cambiando de animales a seres humanos. Eso es falso. Esa es una teoría del enemigo de Dios para que nosotros creamos que porque un animal tiene un parecido a los seres humanos, eso tenga algo que ver con que en el pasado de millones de años atrás haya existido algo parecido, ese cambio. De acuerdo a los registros bíblicos, la Tierra tiene un poco más de 6.000 años. No se sabe en exactitud cuánto más de 6.000 años, pero sí sabemos que no son millones de años. Así que cuando los libros de ciencia vengan con que algo sucedió después de 4.500 años, millones de años, todo lo que viene después es mentira. Y antes de concluir, quisiera que lancemos un desafío a las personas que son ateas, que tienen fe en algo que no conocen, que nunca han experimentado y que tampoco han visto nada de eso que tienen fe. Los evolucionistas creen en los millones de años. ¿Quién ha vivido para contarlo? ¿Cómo, cómo saben que eso existió hace millones de años? Y quiero lanzar otra pregunta o desafío a los ateos evolucionistas o los que creen en la teoría de Carlos Darwin. Si Dios no creó el mundo, ¿quién lo creó? Si Dios no diseñó todo y cómo funciona el mundo, entonces ¿quién fue? ¿O es que vamos a seguir con esa teoría irracional, ilógica, ilusa de decir que todo se creó de la casualidad? Nada es casualidad. La casa donde tú vives no es casualidad. El carro que tú manejas no es casualidad. Tuvo que haber alguien que haya diseñado ese carro para que funcione. Tuvo que haber alguien que haya diseñado ese carro para que funcione, ese avión para que funcione, incluso una bicicleta para que funcione. Todo funciona porque se ha hecho un estudio de todo su entorno o de la funcionabilidad de las cosas. Definitivamente este mundo ha sido creado por una mente maestra, un ser supremo al cual nosotros llamamos Dios, en hebreo Elohim, Jehová, Yahvé, y pues confiamos en que todo lo perfecto de Dios. También confiamos que va a haber un día en el que Dios restaurará todas aquellas cosas que han sido degradadas por el pecado. Saludos amigos, gracias por haberte quedado hasta aquí en el video. Fuerte abrazo y si tienes algún comentario, déjalo aquí en la cajita de comentarios. Si consideras algún tema bíblico que yo pudiera tocar en el futuro, déjamelo saber también. Si tú no has entregado tu vida a Cristo Jesús, no has confiado en Dios como tu Padre Celestial, te invito a hacerlo lo más pronto posible. Busca una iglesia donde congregarte y recuerda que Dios nos ha creado y que también hay una vida después de esta muerte. Cristo Jesús vendrá pronto para llevarnos con Él
a las mansiones celestiales. Saludos, Dios te bendiga.